Aires, además supo ser secretario de Educación, ¿no? Allí de Cava, para hablar Actualmente, justo. sí. Actualmente, secretario de Educación. Bien, perfecto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Elvio Yampa lo saluda aquí Buenos de la días, pro... ¿qué tal? ¿Cómo les va? Igualmente a toda la audiencia. Ujú. Bueno, doctor, a ver, una cosa es provincia de Buenos Aires, otra distinta es la ciudad autónoma de Buenos Aires, Sí, así pero es. Pero es eh, zona AMBA, como se dice, ¿no? sí. Comúnmente. Ujú. Y no nos desentendemos de la problemática que se está desenvolviendo en la provincia de Buenos Aires Y la también. actualidad problemática es educacional sobre todo, especialmente con esto último que está sucediendo, que se venía a venir, que es el tema de la educación sexual en las escuelas, pero de una manera muy erótica. Así es, sí, no solamente erótica. La denuncia penal que se ha efectuado contra el director general de la máxima autoridad educativa, digamos, de la provincia de Buenos Aires, el director general Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de la Nación, además, Sí. por distribución en escuelas por parte de la Fundación Natalio Morelli de textos que incluyen contenido sexual explícito y temáticas consideradas inapropiadas para estudiantes de entre 12 y 15 años, Ujú, ujú. señalando que el contenido de estos libros podría afectar negativamente el desarrollo de los jóvenes. Esto fue el día lunes, esta denuncia aproximadamente, señalando que es una degeneración que este tipo de libros estén en las bibliotecas escolares, así como que algunos textos no son de lectura obligatoria, aunque no son de lectura obligatoria, el hecho de que se encuentren disponibles en el entorno escolar ya representa una inapropiada exposición para estudiantes en plena etapa de desarrollo. Y Natalio Morelli sostiene que varios de los textos incluyen escenas de contenido sexual que de su perspectiva son innecesarias para el aprendizaje escolar. Entre los títulos de la denuncia figuran distintos libros, entre los cuales se encuentran Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, Si no fuera tan niña, de Aurora Venturini, y Memorias de la violencia, de Sol Fantini, y otros títulos como Como Tierra, de Dolores Reyes, entre los que se contienen temas considerados delicados como el aborto, que está el derecho a la vida desde la Concepción, en la Constitución reformada de 1994 en forma expresa, reconociendo el derecho a la vida del niño por nacer desde la concepción por las tres convenciones internacionales que fueron incorporadas en el artículo 65 y 22, en particular la Convención de Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, y la crítica también que se hace a instituciones religiosas. Alberto Sileri salió al cruce diciendo que defendía la inclusión de estos libros en las escuelas con una total hipocresía en su respuesta, diciendo que no estaban para provocar y explicando que se trata de literatura y que los adolescentes tienen de todas maneras fácil acceso a este tipo de temas a través de Internet y redes sociales. Con lo cual ya sabemos que hay pornografía en Internet, pero eso no quiere decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el director Sirioni, tiene derecho a comprar y difundir en las bibliotecas escolares y en los colegios estos libros, porque él dice que no se obliga a los estudiantes a leerlos, lo cual es una total expresión nuevamente de un hipócrita, un sepulcro blanqueado o un delincuente directamente, prima facie, completamente con desparpajo, y son herramientas de apoyo para los docentes que abren un mundo al que muchos chicos no tienen acceso. Y el presidente de la Fundación, Natalio Morelis, criticó esta postura, subrayando que el hecho de que los adolescentes tengan acceso a estos temas en Internet no justifica su inclusión en el entorno escolar. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Es decir, una cosa no justifica la otra. Pero además, digamos que todo esto se enrola dentro de lo que ya padecimos en la pandemia, que es el alineamiento completo por parte del gobierno de entonces de Alberto Fernández y ahora del gobernador Kicillof en provincia de Buenos Aires con la ideología de la Organización Mundial de la Salud. Y no hay mejor ejemplo, digamos, de la ideología subyacente
a favor de los contenidos de la educación sexual que se propugnan, que el libro ¿Puede la gente aprender a aprender?, ya del famoso primer director de la Organización Mundial de la Salud, Brock Sisson, que luego fue presidente también de la Federación Mundial de Salud Mental. Y Sisson, ya aferrado a la idea del gobierno mundial, que es lo que se pretendió durante la pandemia en un ensayo que todos padecimos, con vacunas que además afectan a la salud y con cláusulas de confidencialidad contra el síndrome del COVID, con prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial a los laboratorios, esos han sido favorecidos completamente, tal como lo ha impulsado Bill Gates como sponsor de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que había que reducir la población mundial en un 18%, lo cual es genocida, prima facie. Él creía que aquellos que se oponían eran neuróticos o trastornados, egoístas o mentalmente enfermos. Creía que la barrera más infranqueable para el desarrollo de un estilo de vida civilizado, decía Sisson, el primer director de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo era el concepto del bien y del mal, concepto que debía ser erradicado. Para él, las normas religiosas, las reglas fijas, eran anatema, digamos, y él veía a los padres como dictadores y represores de la mejor naturaleza del niño, y creía que la educación sexual y sus contenidos debían ser introducidos ya desde cuarto grado escolar, eliminando, entre comillas, las costumbres de los mayores por la fuerza si fuera necesario. Y esta ideología de Sisson se encuentra también en el actual presidente de la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos es un declarado marxista, y está profundamente enraizado en el pensamiento de los propulsores de la educación sexual tal como se la conoce. Actualmente en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, porque la ley de la ESI, la ley de ESI o de Educación Sexual Integral, sostiene la base de la enseñanza fundada en principios biológicos, psicológicos, sociales y éticos para lograr una formación armónica y equilibrada de los alumnos. No obstante, de los lineamientos actuales curriculares se contemplan temáticas con utilización de material supuestamente didáctico, que nada tienen que ver con los objetivos de la ley. A saber, primero, ablaciones de órganos sexuales para los alumnos que sientan. Primeramente, ya en el mes de octubre me habían llamado por teléfono desde Tandil para decirme que ya en preescolar o jardín de infantes le estaban dando a elegir en las escuelas públicas de gestión pública a los chicos que tenían que elegir entre sexo masculino, o sea, de niños o niñas. Bueno, ustedes recordarán cuando tenían esta edad, es someter a los chicos a una situación de angustia y de incertidumbre que no tiene nada que ver con la educación, por cierto, si nosotros recordamos cuando teníamos 4 o 5 años, ¿no? Hola, doctor. Sí, Sí. ¿qué tal? Lo saluda David. En medio de todo esto, o sea, tenemos ahora votaciones de parte de Cancillería de Gobierno en la ONU que no favorecen a los pueblos originarios en las propuestas de los escritos de 20 países, creo que se hizo, y que no estaba de acuerdo el gobierno argentino. Tenemos también ahora vota en soledad contra el resto de la humanidad, dijo Macri, por el rechazo a la resolución para prevenir violencia contra la mujer. Y lo planteábamos acá, ¿no? Estamos en medio de una batalla cultural para entenderlo, porque uno dice, ¿qué está haciendo el presidente en este momento? ¿Qué le pasa? Se están cometiendo, prima facie, delitos del Código Penal, porque hay una ley digamos, en el Código Penal está la ley de delitos contra la integridad sexual, que está vigente, no se puede hacer cualquier cosa. Así que va a tener que responder el ministro Celeoni y el gobernador Kicillof si no terminan además ahora, obviamente encausados y con los respectivos procesamientos penales. Doctor, ¿quién produce estos contenidos? O sea, siempre uno, cada vez que ve producción, uno busca cuál es la fuente, dónde viene, y después cómo se hace el camino hasta lograr posicionarse
como una cuestión de Estado donde un gobierno provincial como Kicillof lo impone o lo promueve dentro de las escuelas. ¿Cómo es el curso? Pongamos un libro, ¿sí? De uno de estos libros. ¿Quién lo propone? ¿Quién lo produce? ¿Cómo hacen, ya sea si hay un lobby que se hace para esto, si simplemente es una cuestión del gobierno de turno promoviendo esta ideología? ¿Y cómo llega precisamente a esta realidad que hoy se está debatiendo? Bueno, las decisiones en realidad están siendo promovidas desde la Organización Mundial de la Salud, que ha elaborado un documento titulado Normas de Educación Sexual para Niños, por ejemplo, respecto de la introducción prematura a prácticas sexuales entre 6 y 9 años, por lo cual se debe apreciar satisfacción y placer en la masturbación y aprender de las relaciones sexuales y penetración. Los niños entre 6 y 9 años pueden tener un amor secreto y comprender que el sexo debe ser consensuado, y agrega que los niños entre 9 y 12 años deberían tener su primera experiencia sexual, así como también esto se está promoviendo, como ya expliqué, por una ideología de la Organización Mundial de la Salud, con anterioridad, además en el que se propugna también, por los medios masivos de información, promover las agendas impuestas por entidades foráneas que, en este caso, que conllevan la aceptación y normalización de un trastorno, como es el caso de la disforia de género, que surge del DSM-5, y la normalización, y que tiene consecuencias nocivas y hasta fatales en la psicología e integridad física de quienes la padecen, exacerbando lo que se denomina disforia de género. Estos libros además son por resolución obviamente meramente administrativa y política del ministro o del director general Sileoni, en materia educativa, y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son resortes de sus atribuciones, y acá lo que ya mismo le estoy pidiendo es la renuncia al director Sileoni por además cara dura y hipócrita, diciendo acá que no quiere provocar, pero en realidad está ofendiendo a los niños y a los padres que tienen derechos a derechos constitucionales que están en la Constitución Nacional, por los artículos 14, 20 de todos los argentinos, además, por también las convenciones internacionales que surgen en el artículo 75, inciso 22, a educar a sus hijos en sus propias convicciones, porque son innumerables los casos fallidos de terapias, incluso que se propugnan, mutilaciones genitales, tratamientos hormonales, depresión, infertilidad y demás. Y uno de los padres de esta supuesta sexualización, que ha salido a criticar claramente la vicepresidenta de la Nación, por otra parte, con toda claridad, después de unas jornadas que tuvieron lugar en el Senado de la Nación, estudiando esta problemática, se llama John William Manning, que con su paciente David Reiner nos enseña que una ablación del órgano sexual tiene consecuencias muy graves, y en este caso, lamentablemente, la muerte. Sumado a ello, la muerte, o sea, esto es pura cultura de la muerte, es pura perversión, es hacer permanentemente de la excepción la regla, como ya nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. Sumado a ello, hay que tener, en la gestión anterior y otros talleres también, sumado a ello hay que tener en cuenta que la disforia sexual se ve favorecida por la intoxicación por agrotóxicos, además que la potencian, ya que invierten el efecto masculinizante de los andrógenos feminizando a los niños, e inhiben la acción de las hormonas femeninas masculinizando a las niñas. Por otra parte, se está violando, como ya dije, los derechos de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones o la patria potestad, y la ESI, en la forma que hoy se pretende, constituye una intromisión en el ámbito familiar, afectando este derecho de los padres, la patria potestad, quedando el porvenir del niño en manos de un profesional como el psicólogo y el psiquiatra, y muchas veces por la misma institución educativa al cual concurre el niño. El profesional entonces tiene por medio de su diagnóstico, sino por su capricho, la sentencia del futuro del niño y por consecuencia de los padres. Un ejemplo de tales diagnósticos es determinar el sexo del niño, orientación sexual, qué medicamentos se le deben suministrar, aunque no se tengan en cuenta sus efectos secundarios, si padece algún tipo de abuso o maltrato de parte de los padres. Con estos diagnósticos se puede perder la tenencia de los propios hijos por no estar de acuerdo con el diagnóstico y querer ejercer
la patria potestad de los padres. Por otra parte, se busca también la despenalización del sexo entre adultos y menores, lo cual es gravísimo, y esto incluso surge de la Comisión Internacional de Juristas, que es una ONG internacional con sede en Ginebra, Suiza, que tiene por finalidad proteger y promover los derechos humanos, supuestamente, pero lo que promueve en uno de sus escritos es la despenalización del sexo entre mayores y niños. Contiene un lenguaje ambiguo que flexibiliza, que busca flexibilizar las leyes. Hoy en literatura pornográfica destinada a los niños, como el libro Come Tierra de Dolores Reyes, que es los cuales se encuentran entre los libros denunciados por la Fundación Morelli. Y bueno, deploramos todo esto. Yo creo, es decir, en la reunión del Senado, precisamente entonces lo que se ha planteado del día jueves pasado la semana pasada, es restablecer primeramente la patria potestad de los padres con sus hijos ante esto por ejemplo lo ha planteado el ingeniero Gustavo Fano con otros docentes y profesores, ante las sentencias de los psicólogos psiquiatras por otros profesionales en caso de mala praxis para denunciarlo penalmente. Se propone formar una comisión especial investigadora sin conflicto de intereses que reciba los profesionales denunciantes, se haga una auditoría de los 4.365 millones en la provincia de Buenos Aires de compra de libros LGBTQ para adoctrinar niños en la ESI, requisito o LGTB, para adoctrinar niños en la ESI, el requisito obligatorio de la Agenda 2030. Y se ha pedido la urgente derogación de la resolución 1789 de 2021 del Ministerio de Educación de la Nación, la derogación de las resoluciones y leyes además de la cuarentena o protocolos de la cuarentena, que todavía siguen vigentes y no se entiende para qué, en algunos casos, porque eso puede producir hasta muerte. Una persona que es internada, por ejemplo, debe introducirse necesariamente en tubo de oxígeno, y eso genera una dependencia de la cual es difícil sacársela, y hay pacientes que terminan muriendo. A veces, más allá del criterio, esos son órdenes, obviamente que a veces los médicos tienen facultades, por supuesto, de acuerdo con su real saber y entender. La derogación de la ley, y a su vez están buscando la derogación de la ley de identidad de género. A su vez, el rechazo de toda la Agenda 2030 y financiación de estos delitos. Perfecto. Por otra parte, además le piden a los senadores que intervengan directamente en esto, denunciando los delitos de integridad sexual que se han incurrido, que no han sido señalados ya en la denuncia de la Fundación Morelli, y poner coto a todo esto. Además que, reiteramos, la renuncia del director general Sileoni por una educación sexual integral como corresponde, en todo caso, dentro de los lineamientos constitucionales. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo. Le mando un abrazo a la distancia de Jujuy. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, igualmente, y para todo Jujuy y el país. Gracias, muy amable.